José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía. Adelante, doctor Fernández. Señor Mayor Policía Nacional del Perú, Luis Murga Obregón, comisario de la Comisaría PNP Caja de Agua. Señora Claudia Rosa Simas, abogada especialista de la Defensoría del Policía. Señor Gustavo Botetano Coronel, abogado de la Defensoría del Policía. Señores efectivos policiales de la Comisaría Caja de Agua, muy buenos días. Ante todo, quiero aprovechar en expresar mi plena solidaridad con todos los hermanos policías que, como ustedes, exponen su integridad en todo el país, con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana e imponer el orden y la tranquilidad pública. La Defensoría del Policía del Ministerio del Interior cumple una serie de competencias en defensa de los derechos fundamentales de los y las integrantes de la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad, de disponibilidad, en retiro, con discapacidad, pensionistas y derechohabientes, y también vela por los derechos del personal del sector interior. Precisamente como órgano del Ministerio del Interior, la Defensoría del Policía está brindando en estos momentos su apoyo y acompañamiento en materia de salud, en coordinación con la Sanidad Policial y Saludpol, a los efectivos que han resultado lesionados en cumplimiento de su función, frente a los lamentables sucesos que vienen ocurriendo en diversos puntos de Lima y de las regiones. En el ámbito de sus competencias y funciones en materia de salud y orientación legal, organiza también capacitaciones dirigidas al personal policial, las mismas que se realizan mediante charlas y actividades de sensibilización en materia de derechos humanos, como el evento de hoy. En ese marco, se ha previsto la realización de una capacitación virtual sobre dos temas: derechos humanos y funciones de la Defensoría del Policía y pensión de retiro en la Policía Nacional del Perú, que están a cargo de 2 especialistas en ambas materias. El agradecimiento al señor Mayor Murga Obregón por su invaluable apoyo a la realización de esta actividad, cuyo objetivo es compartir mayores conocimientos para el bienestar de su función policial. Las gracias a ustedes, señores efectivos de la Comisaría Caja de Agua, por su valioso tiempo, precisamente en momentos complicados que demandan su reconocida entrega y valor. La Defensoría del Policía está a su entera disposición para atender y orientar sus requerimientos y solicitudes que consideren necesario absolver en beneficio de sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Seguido damos pase al mayor PNP Luis Murga Obregón, comisario de la Comisaría PNP Caja de Agua. Adelante, mayor Murga. Señorita Vivian, ¿cómo está? Buenos días. Señor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía. Señora Claudia Rosa Simas, abogada de la Defensoría del Policía. Señor Gustavo Botetano Coronel, abogado de la Defensoría del Policía. Bueno, y a todos mis compañeros, tengan ustedes buenos días. Las palabras iniciales de agradecimiento hacia mi persona, bueno, déjenme decirle que es mi trabajo. Yo contento de compartir con ustedes, siquiera este corto tiempo. De hecho, el personal policial que en este momento está muy atento a esta pequeña charla, le va a sacar mucho provecho al final. Es importante saber que existe una defensoría para nosotros, ¿no? Y seguro que ya transcurridos los minutos nos harán saber en los detalles, ¿no? que nos ilustrarán, nos harán saber más respecto a las funciones de esta entidad. Muy agradecido a todos aquellos que seguro pues están dando su tiempo por enseñarnos, capacitarnos, darnos instrucción respecto a la labor o funciones de esta entidad que es la Defensoría del Policía. Y bueno, a nombre de todo mi personal policial, otra vez las gracias, y estaremos muy atentos pues a todo lo que ustedes decidan compartir con nosotros. Gracias otra vez. Muchas gracias, mayor Murga. A continuación presentamos a la abogada Claudia Rosa Simas, asesora legal de la Defensoría del Policía, quien en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema Derechos Humanos y Funciones de la Defensoría del Policía. Adelante, doctora Rosas. Muchas gracias, Vivi. Muy buenos días, señor mayor de la Policía Nacional del Perú, Luis Murga Obregón, comisario de la Comisaría PNP Caja de Agua. Señor doctor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior. Señor abogado Gustavo Botetano Coronel, abogado de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior. Señoras y señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú de la Comisaría PNP Caja de Agua.
Tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Me sumo a las palabras de nuestro director general, expresando mi saludo, reconocimiento y solidaridad por la importante labor que han desempeñado y vienen desempeñando en este complicado contexto. Mi solidaridad, reconocimiento por la labor que impulsan, que día a día realizan con compromiso, con valor, con humildad, para mantener el orden interno a beneficio de toda la ciudadanía y todo el pueblo peruano. Muchas gracias. Bien, como ha señalado mi compañera Vivi, el día de hoy me toca con ustedes compartir una breve exposición acerca de cuál es la naturaleza, la misión y las funciones de la Defensoría del Policía. Y en este contexto resulta de vital importancia porque frente a cualquier acontecimiento en el que como Defensoría podamos intervenir para garantizar la protección, el respeto de sus derechos humanos, nuestra misión es que ustedes sepan, que conozcan de la labor que realizamos a fin de poder coadyuvar con la protección de sus derechos fundamentales en el ejercicio de la función policial. Muy bien, entonces, para poder dar inicio a mi presentación, me voy a ayudar con un PPT. Vivi, te pido por favor que me confirmes si se puede ver. Claro, doctora Claudia. Okay. ¿Se aprecia, doctora Claudia? Sí, fantástico, muy bien. Bueno, ok. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, empezar a comentarles qué es la Defensoría del Policía, ¿no? La Defensoría del Policía es un órgano de alcance nacional, es una dirección general que pertenece al Ministerio del Interior y que tiene como misión, como finalidad principal, garantizar y defender los derechos humanos del personal del sector interior, fundamentalmente del personal de la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad, disponibilidad, cesantía, pensionista y derechohabiente. Dependemos jerárquicamente del despacho ministerial, ¿no? Acá les he puesto, de pronto no se aprecia muy bien, pero este es el organigrama del Ministerio del Interior y ustedes ven este cuadrado que está resaltado con una esfera roja, es la Defensoría del Policía, y ustedes ven que dependemos directamente del despacho ministerial. Desde su creación, comentarles que la Defensoría del Policía se pensó como un órgano dependiente del Ministerio del Interior, en especial de la alta dirección. Luego de algunas modificaciones del Reglamento de Organización y Funciones, pasó de depender de la Secretaría General al despacho ministerial. Y esto en razón a la importante labor que como Defensoría del Policía realiza y la necesidad de coordinar directamente con la más alta autoridad del Ministerio del Interior, a fin de dar cumplimiento a su finalidad, que es garantizar y proteger los derechos humanos del personal policial. Pero empecemos primero por conocer por qué la Defensoría del Policía, o sea, entender o conocer cuáles han sido sus antecedentes de creación. Entonces, lo primero que habría que comentarles es que la Defensoría del Policía se crea en el año 2002, tenemos 20 años de vida institucional. Y se creó a propósito de una reestructuración que se hizo de la Policía Nacional del Perú. Como muchos de ustedes saben, en la década de los 90 se unieron las tres fuerzas policiales, la Policía, la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. Hacia el año 2000 se inició una reestructuración de la policía y en ese momento se hizo una consulta a todo el personal policial acerca de que para esta reestructuración, qué cosa necesitaba, qué cosa le faltaba. Y entre las diversas demandas, requerimientos que el personal policial expresó, mencionó que hacía falta una defensoría. ¿Y esto en virtud de qué? Porque ustedes saben que la Policía Nacional del Perú es una institución apolítica, bueno, jerárquica, y que además no está sindicalizada. Entonces se dio por conveniente que existiera una oficina, una entidad dentro de la propia institución
que se encargara de defender cualquier tipo de vulneración, específicamente de los derechos humanos y fundamentales, que pudiera presentarse al interior de la institución policial en contra de su personal. De ahí es que surge esta idea, este propósito de crear la Defensoría del Policía, que es importante mencionar además que es única en toda la región. No existe dentro de las fuerzas policiales de la región, en Latinoamérica, en la región americana, una institución igual a la Defensoría del Policía. Es decir, una entidad, una oficina, una dirección que dentro de la propia institución se encargue de promover y de garantizar los derechos humanos del personal policial dentro de la propia institución. Es decir, cuando dentro de la propia institución se presente alguna situación de vulneración o que pudiera conllevar a una vulneración. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo primero que habría que decir, o en todo caso, definir y entender es, bueno, pero ¿y a qué te refieres con vulneración de los derechos humanos? Porque eso pudiera ser algo muy complejo, muy gaseoso de comprender y entender. Los derechos humanos, o cuando intentamos definir los derechos humanos, muchas veces como personas tenemos esta intuición de que, bueno, ¿qué son estos derechos? ¿No? Sabemos que son estos derechos básicos, fundamentales, que están recogidos en nuestra Constitución Política en el artículo 2, como estos mínimos que se deben garantizar a través del funcionamiento del Estado, y que tiene toda persona independientemente de su nacionalidad, de su edad, de su condición social, de sus opiniones o de sus creencias religiosas, de sus posiciones políticas, de su orientación sexual. Son estos mínimos que, por un lado, garantizan a las personas que hay un respeto irrestricto a la vida, a la libertad, a su integridad, a la igualdad, pero por otro lado, también suponen un paro, un freno frente a cualquier atropello que desde el Estado se puede cometer. Y ahora, precisamente en este contexto, es tan importante poder comprender esto de los derechos humanos y cómo, así como la policía se encarga, ¿no?, de proteger a la población frente a cualquier, situación que pudiera interrumpir o irrumpir con el orden público, el personal policial también tiene derecho a que sus derechos humanos sean respetados en el ejercicio de sus funciones o cuando están en situación de disponibilidad, cesantía o de retiro, así como los derechos de sus derechohabientes, es decir, de la familia policial. ¿De acuerdo? Entonces, estos derechos básicos fundamentales, sabemos, y esto me imagino que ustedes lo conocen por las clases que han llevado en las escuelas, son derechos que podemos identificar así de manera muy general como los civiles, los políticos, pero también aquellos derechos sociales y económicos, y bueno, estos derechos de tercera generación, que en concreto para la policía es que lo que buscamos en nuestra función está orientada a que se respete su integridad, la igualdad, el derecho a la salud, sus derechos pensionales, sus derechos laborales. Vamos a ver a detalle cómo es esto, pero sigamos con el tema de los antecedentes para poder comprender mejor cuál es nuestro campo de intervención. Entonces, les decía que en el año 2002, o en la década de los 2000, en este proceso de reestructuración de la Policía Nacional, luego de un estudio, una profunda reflexión acerca de cómo reestructurar la Policía Nacional y qué cosa era necesario para que el personal policial pudiera desarrollar sus funciones de manera óptima, se vio por conveniente y se vio necesario crear una dirección, una oficina que se encargara de defender al personal policial frente a cualquier vulneración o atentado que pudiera cometerse dentro de la institución. Entonces, de ahí que, siguiendo la tradición política de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, institución que seguramente todos ustedes conocen o han escuchado hablar, la Defensoría del Policía se creó como un órgano especializado que, a partir de una función más bien en el campo de la prevención, de la promoción, de la promoción y de la protección, realiza su función a través o a partir de la atención de quejas, consultas, pero también realizando investigaciones, elaboración de informes, diagnósticos y formulación de recomendaciones y pronunciamientos, a través de los cuales plantea al interior
de solución frente a situaciones que se identifican como patrones de vulneración de los derechos humanos del personal policial. Y veremos más adelante algunos ejemplos de estas intervenciones que la Defensoría del Policía ha impulsado a propósito de patrones que se han identificado que han supuesto una vulneración de sus derechos humanos en el ámbito de la función policial. Entonces, en razón a su misión, a la naturaleza de su misión, era importante que el accionar de la Defensoría estuviese libre de cualquier tipo de subordinación o condicionamiento proveniente de la policía. De ahí que, orgánicamente, la policía depende del despacho ministerial y no del comando policial, ¿no? Y esto con el ánimo de que no tuviera injerencia, porque ustedes saben que la institución policial es jerárquica, ¿no? Entonces, que no reciba a partir de ello ningún tipo de directriz, ¿no? Que pudiera ser proveniente de alguna autoridad o de poder policial. Pero al mismo tiempo también era importante que jerárquicamente, ¿no?, tuviera la suficiente injerencia para poder requerir información a los órganos policiales y que estos se la brinden de manera obligatoria, ¿no? Entonces, por tal motivo, la Defensoría del Policía depende, como les decía, administrativa y funcionalmente del despacho ministerial. Entonces, bueno, ¿y cuáles son estas funciones y líneas estratégicas de intervención de la Defensoría del Policía? Acá les he señalado algunas de las funciones que están contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. Entonces, lo primero es que actuamos de oficio para prevenir cualquier tipo de vulneración de los derechos humanos del personal policial, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que señalaba el doctor José Carlos Fernández, ¿no? Ayer, a propósito de los lamentables incidentes que han ocurrido al interior del país, se han trasladado al hospital policial Vicente Sáenz 3 efectivos policiales que han sido, bueno, heridos de gravedad durante las manifestaciones sociales. Entonces, en esos momentos se encontraba personal de la Defensoría a fin de verificar que la atención del personal policial que llegaba sea adecuada, a fin de coadyuvar a que la atención a la salud de este personal policial sea, digamos, oportuna, eficiente y adecuada, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante, para poder actuar de oficio, la Defensoría cuenta con equipos especializados, entre ellos un equipo especializado de comunicaciones que hace un monitoreo permanente de los medios de comunicación, de las redes sociales, a fin de identificar cuándo ha habido digamos, un abuso frente al personal policial, resistencia a la autoridad, y a partir de ello, desde sus distintas oficinas que están ubicadas estratégicamente en el norte, en el centro, en oriente y en la región sur del país, intervenir para garantizar que se estén protegiendo los derechos humanos del personal policial. También atendemos las quejas, consultas y pedidos del personal policial frente o respecto a cualquier acto que suponga o que pudiera suponer la vulneración de sus derechos fundamentales, ¿no? Poniendo especialmente énfasis en las actividades vinculadas con la ayuda humanitaria, ¿no? Que eso está vinculado al tema del derecho a la salud. Realizamos, a partir de la identificación de estos patrones de vulneración, recomendaciones a la alta dirección en el marco de nuestras funciones. También proponemos proyectos y mejoras mediante directivas, resoluciones, modificaciones a la normativa vigente, ¿no? Realizamos visitas inopinadas a las diversas dependencias de la Policía Nacional del Perú, y esto con el ánimo, con el propósito de identificar o conocer cuáles son los principales requerimientos del personal policial respecto, digamos, de los aspectos logísticos, de los aspectos, digamos, de infraestructura, de las unidades policiales en las que trabajan, a fin de poder trasladar estos requerimientos, estas necesidades a la alta dirección del Ministerio del Interior, así como de la Comandancia General de la Policía, a fin de que estos requerimientos y estas necesidades se atiendan, ¿no? Recientemente ustedes saben que nosotros desde el año pasado, ¿no?, y durante todo este año, durante todas las visitas que hemos hecho a las distintas comisarías en todo el país,
una de las principales quejas que se presentaron era referida al rancho, al monto que les asignaban en relación al rancho, y que este no era suficiente para cubrir las 3 comidas obligatorias. Ustedes saben, bueno, no, si no lo saben, se los comento, recientemente esto se ha modificado y se ha ampliado. Entonces, esto es algo que desde la Defensoría se ha venido señalando de manera reiterada a la alta dirección del despacho ministerial. De hecho, este año se presentó un informe respecto a este tema, y también a propósito de los informes que elaboramos de las distintas visitas inopinadas que realizamos. Realizamos además actividades de difusión, información y fortalecimiento de capacidades como las que estamos desarrollando el día de hoy, a fin de poder informar, difundir al personal policial cuáles son sus derechos, cuáles son los mecanismos que se pueden activar a fin de solicitar, digamos, que se atiende el derecho a la salud, que se atiende el derecho a una pensión, al pago de pensiones de manera oportuna, que se atiende el derecho, por ejemplo, que tiene todo el personal policial femenino, que se respete su permiso de lactancia o la licencia pre y postnatal, y así, o los derechos que tiene el personal policial con discapacidad. Y además elaboramos informes y pronunciamientos defensoriales para solucionar, como les decía, situaciones en las que se identifiquen patrones de vulneración de los derechos del personal policial, como este informe que les mencionaba acerca del monto que se estaba asignando para el rancho, que no era suficiente para cubrir las 3 comidas diarias. Muy bien, entonces, en el marco de estas funciones, la Defensoría actúa básicamente bajo 4 líneas estratégicas o áreas de intervención, que son el derecho a la promoción, la promoción al derecho a la salud y la ayuda humanitaria, la promoción a los derechos laborales, pensiones y beneficios, que luego mi compañero, el doctor Gustavo Botezano, les va a comentar con mayor detalle, el derecho a la promoción de los derechos de la mujer policía o del personal policial femenino, y el derecho o la promoción de los derechos del personal policial con discapacidad, viudas y deudas. Vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que en el marco de estas líneas estratégicas o áreas de intervención impulsa o desarrolla la Defensoría del Policía? En el campo del derecho a la salud, ¿no? Se brinda orientación sobre los derechos y beneficios de salud, así como los procedimientos a seguir para una oportuna atención. Y esto es básico porque desde la Defensoría del Policía, por ejemplo, identificamos que, por ejemplo, ¿no? Frente a la intervención que hace Salud Pol, todavía hay muchas personas que no conocen, por ejemplo, cómo realizar los reclamos para los reembolsos, para que se otorguen las cartas de garantía de manera oportuna, para solicitar una atención en IPRES que no sean PNP, cuando las IPRES PNP no pueden brindar la atención que se requiere de acuerdo a la enfermedad o a la especialidad médica, digamos, que debe brindarse para poder atender el problema de salud. Entonces, frente a ello, la Defensoría cuenta con un equipo especializado que está ubicado, ¿no? Es la Oficina de Ayuda Humanitaria, que está ubicada en el Hospital Luis N. Sáenz, que atiende todas las solicitudes del personal policial, de sus derechohabientes, cuando tienen dudas, consultas respecto de cómo activar los procedimientos a fin de hacer efectivo el derecho a la salud, ¿no? También se interviene cuando hay una falta de atención oportuna que pueda perjudicar el estado de salud, ¿no? O sea, por ejemplo, desde la Defensoría, el personal, hay todo un equipo que está abocado a gestionar, ¿no? Que las cartas de garantía se activen de manera oportuna, que los reembolsos se realicen de manera oportuna, contribuye, por ejemplo, para que se puedan conseguir las citas, realiza visitas hospitalarias, es decir, verifica las condiciones en las cuales el personal policial y sus derechohabientes están siendo atendidos en las instituciones prestadoras de salud de la Policía Nacional del Perú. También realiza visitas inopinadas a las propias instituciones de salud para verificar las condiciones en las cuales el personal de salud brinda o realiza sus actividades, ¿no? Ustedes saben que gran parte, o sea, de hecho, un buen porcentaje de la población policial es población que se dedica a brindar servicios, ¿no? Son oficiales y suboficiales en la rama de salud que también forman parte de la familia policial. Y se realizan actividades, además, también de difusión e información para orientar sobre cuáles son sus derechos a la familia policial.
Antes de la pandemia, constantemente la Defensoría del Policía realizaba ferias informativas o módulos itinerantes de atención donde invitaba sobre todo a Saludpol, para que de manera conjunta pudiera orientar al personal policial sobre cuáles son las funciones de cada una de las entidades y cuáles eran los mecanismos que pudiera activar el personal policial a fin de hacer efectivo su derecho a la salud. Entonces hay una labor muy intensa que se realiza tanto de oficio como a propósito de las solicitudes de orientación o a través de sus quejas y peticiones, desde la cual la Defensoría realiza labores de articulación, de coordinación, de gestión, mediante la cual, ¿no?, coordina tanto con la DIRSAPOL como con Saludpol a fin de coordinar que estas instituciones, ¿no?, puedan brindar un servicio a la salud de manera eficiente, efectiva y sobre todo oportuno, ¿no? Que en el ámbito de la salud la oportunidad es fundamental para que el derecho a la salud sea efectivo. Muy bien. En el ámbito del derecho, de los derechos laborales, pensiones y beneficios, comentarles que igual brindamos orientación sobre cuáles son los procedimientos para poder acceder a sus derechos laborales, a sus pensiones y beneficios previsionales otorgados por la ley. Y para ello contamos, en el caso de Lima, con una oficina especializada que está ubicada en el cuartel policial Luis Benítez Luna, ubicado en el RIMAC, ¿no? Donde contamos con todo un equipo de profesionales abogados que brindan orientación y que actúan también frente a cualquier queja que ustedes pudieran presentar de dilación o de incumplimiento en este ámbito, ¿no? En el ámbito de los derechos laborales, de pensiones y beneficios. Y se interviene especialmente cuando existe dilación de trámites en los procedimientos administrativos. Con mayor detalle, mi compañero Gustavo les va a dar información respecto de este punto. En el ámbito de los derechos de la mujer policía, igual, ¿no? Ofrecemos orientación sobre cuáles son los derechos del personal policial femenino, especialmente, ¿no?, en estado de gestación y de periodo de lactancia. Brindamos asesoría en casos de hostigamiento laboral y violencia familiar en el ámbito o dentro de la familia policial, y realizamos actividades de capacitación y sensibilización en el ámbito de promoción de la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y aquí, bueno, comentarles que sobre todo en el ámbito de las recomendaciones, de la elaboración de informes defensoriales y de la elaboración de propuestas normativas, ha habido mucha actividad desde esta área. En el año 2010, en octubre de 2019, a propósito de una iniciativa que presentó la Defensoría de Policía, se actualizó la directiva que regulaba los procedimientos, o las normas y procedimientos para establecer los derechos del personal policial femenino en estado de gestación, en periodo de lactancia, así como el derecho que tiene el personal policial a la licencia de paternidad y a la licencia en casos de adopción. La directiva con la que contaba antes el personal policial estaba desactualizada y no había considerado, no había incorporado las últimas modificaciones a la ley que establece el periodo de tiempo que se otorga en la licencia pre y postnatal. Tampoco incorporaba o recogía las últimas modificaciones que se hizo a la norma respecto del permiso por paternidad, ni el permiso o la licencia que se otorga en caso de paternidad por adopción. Otra de las mejoras que se pudieron impulsar a propósito de acciones que desde la Defensoría del Policía se han desarrollado desde esta área, por ejemplo, es el reconocimiento del puntaje que se otorga a los y las comisarias, en el caso de las comisarías de la familia. Antes del 2018, el puntaje que se otorgaba a los responsables y a las responsables de las comisarías de familia no era igual al de una comisaría común, era un puntaje menor. Luego de un informe defensorial que elaboró la Defensoría, este puntaje se ha equiparado. En el ámbito del hostigamiento sexual, ¿no?, de igual manera se han elaborado diversos informes defensoriales en los que se han propuesto mecanismos para poder dar una atención oportuna a este problema que se da, sabemos, en todos los ámbitos, pero desde la Defensoría del Policía para nosotros supone una problemática de particular atención.
y se ha impulsado la actualización de la directiva que establece las normas y procedimientos que regulan la atención y sanción del hostigamiento sexual dentro de la Policía Nacional del Perú. Tenemos una directiva que es del año 2012, sin embargo, está pendiente su actualización y desde la Defensoría estamos impulsando que se actualice. En el ámbito de los derechos del personal policial con discapacidad, de igual manera, se brinda asesoría sobre los derechos del personal policial con discapacidad, se promueven actividades de reconocimiento al personal policial con discapacidad en situación de retiro, ¿no? Como seguramente también han escuchado los defensores de la democracia, que recientemente, o sea, si la memoria no me falla, hace 2 meses o un mes quizás, ha habido un reconocimiento a personal policial en el marco de de la normativa que regula el reconocimiento a los defensores de la democracia. Y esto ha sido impulsado también desde la Defensoría del Policía, ¿no? También se promueven actividades de reconocimiento a las viudas y deudos del personal policial que luchó contra el terrorismo y el crimen organizado. Y se coordina con las instituciones competentes como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que cumplan con otorgar los beneficios que corresponden al personal con discapacidad. Bien, ¿y cómo encontrarnos y dónde encontrarnos? ¿No? Entonces, en Lima, ya les había adelantado, nosotros contamos con 3 sedes. Una que está ubicada en el complejo policial Juan Benítez Luna, en el RIMAC, ¿no? Donde fundamentalmente se atienden todas las dudas, en general todas las dudas que ustedes pudieran tener. Pero hay, como les decía, un equipo de profesionales, de abogados, especializado en todo el tema de derechos laborales, de pensiones y de beneficios. En el Hospital Nacional Luis N. Sáenz contamos con nuestra oficina de ayuda humanitaria, que fundamentalmente atiende todo lo vinculado al derecho a la salud. Y la sede central de la Defensoría del Policía, que está ubicada en el distrito de Lince. Adicionalmente, contamos con 4 sedes o 4 oficinas defensoriales regionales, que desde las cuales se abarca todo el territorio nacional. Una que está ubicada en el sur, que en la ciudad de Arequipa, cuya jurisdicción abarca los departamentos de Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. La oficina regional norte, ubicada en la ciudad de Trujillo, que comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash. La Oficina Regional Oriente, que tiene sede en la ciudad de Iquitos y que comprende los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali y Amazonas. Y finalmente la Oficina Regional Centro, que está ubicada en la ciudad de Huancayo y que abarca los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín, ¿no? Entonces, desde estas 7 oficinas con las que cuenta la Defensoría del Policía, abarcamos todo el territorio nacional y damos cumplimiento a nuestra misión, ¿no? Desde estas 4 áreas o líneas estratégicas de intervención. Estas son las direcciones de donde nos pueden encontrar. Luego mi compañera Vivi les va a compartir este PPT por si quieren, ¿no? Desean acudir de manera presencial a cualquiera de nuestras sedes. Estas son las sedes de nuestras oficinas ubicadas al interior del país con, bueno, los teléfonos respectivos. Y si desean ustedes, como les decía, contactarnos de manera presencial, esas son las oficinas donde nos pueden ubicar y de manera virtual pueden hacerlo ingresando a nuestra página web, ¿no? Que es www.defensorialpolicía.mininter.gov.pe o escribirnos a contactodefensoría@mininter.gov.pe. O llamarnos también a nuestra línea de orientación gratuita, 0800-116-15. Bien, entonces, perdonen. Y si acaso ustedes quieren presentar una solicitud, es muy importante que dentro de ella ustedes puedan consignar sus datos completos, su nombre, apellidos, DNI, CPI, pero sobre todo y especialmente un número telefónico o una dirección de correo electrónico para que podamos contactarles. Les pedimos también que en la solicitud que nos puedan presentar puedan relatar de manera clara y completa los hechos y si el caso lo amerita, anexar, ¿no?, la documentación sustentatoria. Y es importante también firmar el documento para asegurarnos que se trata de ustedes quienes realizan la solicitud. Ahora, permítanme terminar con las diferencias con defensa legal, porque muchas veces por la denominación de estas direcciones o unidades,
hay confusión respecto de nuestras funciones, ¿no? Una cosa es Defensoría del Policía y otra cosa es defensa legal, ¿no? Entonces, la Defensoría del Policía, ¿no? La norma que regula sus funciones es el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, ¿no? En tanto que la División de Defensa Legal, sus funciones están delimitadas en el reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, puesto que es una unidad que depende de la Policía Nacional del Perú. La Defensoría del Policía, como les he dicho, depende directamente del despacho ministerial. ¿Y esto por qué? Porque por la función que realiza era importante que no tuviera injerencia del comando de la institucionalidad policial, aunque sí era importante que tuviera la suficiente fuerza para requerir información y que ésta sea dada. En tanto que la División de Defensa Legal depende jerárquicamente, orgánicamente, de la Dirección de Asesoría Jurídica de la PNP, que a su vez, ¿no? Esta dirección depende de la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional. La Defensoría del Policía depende administrativa y presupuestalmente del Ministerio del Interior, mientras que la División de Defensa Legal depende administrativa y presupuestalmente de la Policía Nacional del Perú. La Defensoría del Policía está dirigida o históricamente ha estado a cargo de un civil, ¿no? Que es designado por el ministro o la ministra del Interior mediante una resolución ministerial y se constituye como un cargo de confianza. En tanto que la División de Defensa Legal está a cargo de un oficial superior de servicios, abogado de la Policía Nacional del Perú, o sea, es un personal policial en situación de actividad, que le rinde cuentas, a su vez, a un oficial general de servicios, abogado de la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad, y que es responsable de la Dirección de Asesoría Jurídica. La naturaleza orgánica de la Defensoría del Policía es mixta, ¿no? Porque por un lado puede proponer lineamientos de política, ¿no? Como les he dicho, realiza recomendaciones a partir de la identificación de patrones de vulneración, ¿no? Elabora informes, recomendaciones que están dirigidos a la alta dirección del Ministerio del Interior y además ejecuta actividades como actividades de atención de quejas y consultas, actividades de información, de capacitación, de sensibilización, ¿no? Esa es la naturaleza de la Defensoría del Policía. En tanto que la División de Defensa Legal tiene una naturaleza administrativa, porque es un servicio a favor de efectivos policiales que depende de un órgano de asesoramiento, que es la Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional del Perú. ¿Para quién trabaja la Defensoría de Policía? Trabaja para el personal del sector interior y la Policía Nacional del Perú, pero no únicamente en situación de actividad, sino también en disponibilidad, cesantía, pensionista y derechohabiente, fundamentalmente en o a favor de que se cumplan sus derechos en las áreas que les he mencionado, ¿no? El área de promoción del derecho a la salud, el área de promoción de los derechos laborales, de las pensiones y beneficios, el área de promoción de los derechos del personal policial femenino y el área de promoción de los derechos del personal policial con discapacidad. En tanto que la División de Defensa Legal trabaja para el personal policial que afronta un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de su función policial. Entonces, una de las diferencias, digamos, fundamentales entre la Defensoría del Policía y la División de Defensa Legal es que la Defensoría del Policía trabaja hacia adentro, es decir, interviene a través de la promoción, persuasión, vigilancia, articulación, coordinación y gestión, ¿no? Garantizando los derechos del personal policial frente a abusos que se cometen dentro de la propia institución. Entonces, lo que hace la Defensoría es que vigila, interviene, elabora a través de atención de quejas y consultas, elaboración de recomendaciones, de informes, incluso de propuestas normativas, cuando identifica que hay una vulneración o patrones de vulneración de los derechos humanos del personal policial dentro de la propia institución. Entonces, su labor es, digamos, interna, frente a los abusos, las vulneraciones que se pudieran dar al interno. Y su capacidad, como les decía, es más de carácter político, ¿no? Por eso depende directamente del ministro del Interior y no de la policía, porque a través de la razonabilidad o persuasión, ¿no?, de los argumentos que pudiera formular a través de sus informes y recomendaciones, previene y protege al personal policial frente a cualquier tipo de vulneración. En tanto que la División de Defensa Legal
su labor primordialmente es de defensa hacia afuera, ¿no? Decíamos que brinda un servicio al personal policial en situación de actividad cuando tiene que enfrentar un proceso judicial, ¿no?, que deriva del cumplimiento de su función policial, ¿no? Entonces es un servicio que cumple con la necesidad de brindar defensa legal gratuita al personal policial en el foro de la administración de justicia, ¿no? Entonces es un servicio de carácter administrativo, mientras la Defensoría del Policía es más un servicio de carácter político porque se basa en la persuasión, en la vigilancia, en la articulación, en la coordinación, en la elaboración de informes de recomendaciones, ¿no? La defensa legal es un servicio de carácter administrativo que se realiza en el fuero de la Administración de Justicia y que está establecido por ley a favor del personal policial, como les decía, que afronta un proceso penal o civil que es derivado del cumplimiento de su función policial. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esta manera termino. Estos son nuestros contactos por si desean escribirnos, llamarnos o visitar nuestra página web. Y quisiera terminar reiterando mi saludo, mi reconocimiento, mi solidaridad, pero sobre todo mi agradecimiento como ciudadana de este país por la importante labor que ustedes como policías realizan para mantener y restablecer el orden público. Decirles que estamos a su disposición, que las puertas de la Defensoría están siempre atentas y abiertas para poder atender todas sus quejas, consultas y peticiones. Y nos encontramos a su orden y a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Doctora Claudia, tenemos en el chat una pregunta a cargo del efectivo Arturo Ayosa. Arturo, muy buenos días, te escucho. Sí, doctora, la pregunta está en el chat. Ya. ¿Hasta en el chat? Uy, Vivi, ahora pues ¿cómo lo voy a encontrar? No sé. No se preocupe, doctora Claudia. Le he traslado la pregunta. La pregunta. ¿La encontraste? ¿Desde cuándo? Sí. ¿Desde cuándo se hacen visitas inopinadas de la comisaría y hospitales? Yo tengo entendido que desde que se creó la Defensoría, desde el año 2002, casi seguro. A ver, les cuento un poco. Yo he ingresado a la Defensoría en el año 2017. Y desde que he ingresado hasta la fecha, a nivel nacional se han realizado más de 200 visitas. Claro, 200 visitas queda un poco corto para la cantidad de comisarías que existen a nivel nacional, pero sí se ha trabajado de manera muy intensa. Por ejemplo, durante el tiempo que estuvimos en emergencia nacional, se visitaron todas las CIPRES PNP ubicadas en Lima, ¿no? Se elaboraron informes defensoriales donde se pudo evidenciar cuáles eran las principales carencias, necesidades que tenía el personal policial que laboraba en estas dependencias, pero además las carencias y necesidades de estas CIPRES, de estas instituciones, para poder atender al personal policial y a la familia policial. Este año, de hecho, hemos presentado y hemos elaborado un informe defensorial sobre Saludpol, porque también identificamos que existen una serie de deficiencias en el accionar de Saludpol que pueden configurarse como una vulneración al derecho al acceso a la salud, ¿no? Que ya les decía que en el campo de la salud la oportunidad es fundamental para que este derecho sea eficiente. En el caso de las comisarías, este año se deben haber realizado mínimo, solo en Lima se tienen que haber realizado por lo menos 50, ¿no? En mi caso yo he realizado 7 visitas y todos mis colegas, que somos alrededor de 8 abogados, si la memoria no me falla, cada uno tiene que haber hecho por lo menos 5 visitas, ¿no? Ese dato, si ustedes gustan, se los puedo compartir, pero sí decirles que las visitas son... No sé si hemos visitado la comisaría de Caja de Aguas, les mentiría. Me disculpan, pero no tengo conocimiento. Pero son fundamentales para la labor que realizamos, porque ahí es donde escuchamos de primera mano cuáles son las necesidades que ustedes tienen, ¿no? Y no es una visita para fiscalizar, ¿no? Nosotros no fiscalizamos, más bien lo que hacemos es recogemos
qué necesidades tienen ustedes en cuestiones logísticas, cuáles son los requerimientos que tienen en cuestión, por ejemplo, de la infraestructura, ¿no? Una cuestión tan fundamental como el caso del refrigerio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si Arturo desea, yo le puedo pasar con Vivi más información respecto del tema de las visitas inopinadas que se han hecho a las comisarías. Y me disculpo de no tener el dato. Arturo levantó la mano. Arturo, sí, te escucho. Creo que Señor Arturo, Arturo ¿desea levantó la participar? mano. No se le escucha. No. ¿Así me escucha? Ahora sí, señor Sí, Arturo. sí, buenos días. Listo. Sí, Buenos te días. escucho. Como le estaba diciendo, soy el suboficial técnico de primera, Arturo Gallosa, de la comisaría de Caja de Agua. Soy policía comunitario. Tengo 25 años de servicio. Y hay una situación, más que todo, que en las comisarías, pienso yo que en el hospital de policía. Ya. En la época 2007, ya en el año 2007, tiempo creo que más que suficiente de haberse creado la Defensoría del Policía, yo fui agredido físicamente. En ese entonces yo trabajaba en el batallón de asalto. Ya. Fui agredido físicamente y fui conducido al hospital de policía en ese momento por mis compañeros, que dicho sea de paso, la unión policial fue muy importante ahí. Me llevaron al hospital, era suboficial de tercera en ese entonces, ahorita soy técnico de primera. Tuve 7 días, sin mentirle, 7 días, sin recibir visita. Bueno, tampoco no tenía por qué decir a mi madre, porque bueno, en ese entonces mi madre era una persona longeva y estaba en calidad de depositado en el hospital. De depositado, no estaba internado, estaba en calidad de depositado. Estaba con el uniforme, con el mismo uniforme con el que me habían agredido. Me habían quitado mi armamento porque lo puse en un recaudo. Y lo que más me dio pena es que después de los 5 días yo le preguntaba al doctor, ¿me van a atender? Me dijeron, no, porque tú estás en calidad de depositado. Acá solamente están los internados. Luego de ello me dio tanta cólera en verdad, que yo después de los 7 días bajé con estaba yo y me habían puesto suero, bajé con mi pedestal de suero, bajé de donde estaba yo hospitalizado, o donde estaba yo depositado, bajé a emergencia para que me hicieran caso. Y me peloteaban, así estaban, me peloteaban, me decía, anda acá, que anda por allá, estando yo solo, estando yo con mi suero, y no veía ayuda de nada. Hasta que comencé a desesperarme, porque verdaderamente no recibir ayuda de nadie es totalmente penoso, ¿no? Y ojo, a mí me habían roto mi nariz, me habían roto el tabique en una manifestación en aquel entonces, el problema que hubo del TLC, no en la época de Adán García Pérez. Vuelvo a repetir, yo era suboficial de tercera. Nunca encontré ayuda de nadie. Es por eso que yo sugiero que si esta unidad o esta entidad del Estado fue creada en el 2002, que sea mucho más, que preste mucha más atención a los colegas que de alguna manera somos nosotros vulnerados en nuestros derechos, como por ejemplo en aquel entonces fui yo maltratado por la sociedad, ¿no? Fui maltratado por la sociedad. Es importante que le presten el apoyo correspondiente, porque no sabe cómo se siente uno cuando una persona es dañada, y sin saber que esa persona en algún momento te va a pedir una ayuda, no un civil. Me agarraron entre 5 personas de defensoría del policía. Nunca vi el apoyo y me sentí desprotegido, ¿no? Yo siempre, de los problemas que yo tuve, yo siempre he salido solo. Y gracias a Dios he salido airoso. Yo pienso yo que estas charlas que deben de ser, que hacen ustedes,
es muy importante, pero ojo, hay momentos y momentos para hacerlo. En este momento estamos en una situación en nuestro país se encuentra vulnerable, ¿no? Y de verdad, es bueno escucharlos, pero yo soy de la opinión que deben de prestar mucho más énfasis a las personas que se encuentran en el hospital, porque es feo cuando no te prestan el apoyo correspondiente. Yo he vivido esa situación, como les digo, ya hace muchos años, en el año 2007, y cuando una persona necesita el apoyo, la institución a la que pertenecemos nos debe de apoyar, porque el trabajo que brindamos es para apoyar a la sociedad, para combatir la delincuencia, para restablecer el orden, y necesariamente tenemos que tener un respaldo. Tenemos que tener un respaldo. Y pienso yo que la policía, la Defensoría del Policía para eso fue creado, ¿no? Bueno, no lo sentí en su momento, no sentí yo el apoyo de esta institución, pero de repente, ¿no? De repente nosotros, bueno, tengo ya 25 años, de repente me puede suceder alguna cosa más adelante. Espero yo particularmente contar con ustedes, porque en aquel entonces yo me sentí muy solo, no le avisé a mi madre en aquel entonces, ya mi madre ya está fallecida, no le avisé a mi madre en ese momento, porque ya mi madre era una persona longeva, y yo expongo esto con la finalidad de que de repente lo mío ha sido algo simple, ¿no? Algo simple, pero hay colegas que están pasando otra situación, como por ejemplo, los colegas que están en provincia, ¿no? No los dejen porque después de que esto pase, ellos van a ser procesados, no van a ser bien atendidos, y para eso están ustedes, ¿no? Y disculpe si mi voz está un poco temblorosa, pero es que a veces yo me siento así impotente, ¿no? Porque yo he vivido esa situación muy de cerca, he palpado los problemas de la policía, y cuando estamos solos es feo. Es feo, de verdad. Sí, espero me entiendan, y voy a repetir, mil disculpas por mi voz temblorosa. Mil disculpas. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por compartir este testimonio de lo que supuso la falta de atención oportuna en aquel momento. O sea, yo creo que lo valoro muchísimo, y para nosotros como Defensoría es muy importante poder escuchar cuáles son sus quejas, cuáles son sus demandas, porque esa es nuestra labor, esa es nuestra función. Y de manera personal expresarle, bueno, decirle que siento mucho que se haya sentido tan solo, siento mucho que se haya sentido desprotegido, lo lamento realmente, lo lamento como parte de la Defensoría, pero también como ciudadana me da mucho coraje que una persona que realiza la labor que ustedes realizan, y en cumplimiento de la función que ustedes realizan, que es en beneficio de nosotros, de los ciudadanos, cuando son maltratados, golpeados, vulnerados, no se les dé la debida atención, ¿no? Lo que mínimamente requerirían luego de haber realizado la función que ustedes realizan con tanta entrega, con tanto compromiso. Por eso es que, decirles que por eso es que realizamos este tipo de actividades, porque queremos que ustedes conozcan cómo contactarnos, ¿no? O sea, a día de hoy, en la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Defensoría del Policía, que está en el hospital, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5 profesionales, si acaso 6. Entonces, sí se está poniendo mucho énfasis en fortalecer esa oficina, precisamente en atención a que las dificultades o problemáticas que se presentan en el hospital o atendiendo el tema del derecho a la salud son recurrentes. Entonces, justamente queremos actuar, ¿no? De manera oportuna, de manera eficiente. Entonces, por favor, nuevamente, decirles que si se presentara una circunstancia como le pasó a su colega Arturo, por favor, llamen, escriban,
dentro de la oficina, o si de pronto algún familiar está con ustedes, díganle que la oficina de la Defensoría está frente a la Dirección General del hospital. Ahí en la entrada, ahí está la oficina. Es una oficina chiquitita, pero ahí está. O llamen, nosotros se coordina para que inmediatamente el personal de la Defensoría vaya a verles y pueda impulsar, gestionar que ustedes reciban una atención oportuna. Entonces, bueno, yo nuevamente reitero mi agradecimiento por este importante testimonio, porque nos ayuda a conocer mejor qué es lo que ustedes sienten, a comprometernos más con nuestro trabajo, a ponerle mucho más ganas, así como le ponen ustedes cada día, todos los días que salen a trabajar, a realizar su función. Y bueno, cualquier cosa, reiterar nuevamente que estamos a su orden, a su disposición. Muchas gracias, doctora Claudia. Señor Rolando Lavado, ¿tiene alguna pregunta? O quizás, señores efectivos policiales, si tienen alguna otra pregunta para la doctora Claudia, por favor, adelante. Rolando, Señor buenos Rolando. días. Aló, muy buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Les saluda el técnico de primera, Lavado Romero Rolando, de la Comisaría Caja de Agua en esta oportunidad. Muy buenos días. Quería hacerle una pregunta, pero espero que usted me conteste con esa realidad que el personal policial a veces quisiera saber. ¿Hasta dónde alcanza la efectividad legal del apoyo legal de parte de la Defensoría de la Policía ante un ministerio como en este caso podría ser el Ministerio de Economía? ¿Ya? A ver, bueno, en el caso del Ministerio de Economía, ¿a qué se refiere? Porque como les decía, fundamentalmente... ¿Cómo? No le escuché, disculpe, señor Rolando, no le escuché. No lo escuché, discúlpeme, no, si pudiera repetir, por favor. Le indico, ¿hasta dónde alcanza la efectividad legal del el apoyo de parte de la Defensoría de la Policía ante un ministerio que en este caso sería el Ministerio de Economía, ¿no? Usted sabe de que a veces hay reclamos de parte del personal. Bien. A ver, miren, no sé exactamente a qué se refiere con el caso del Ministerio de Economía, pero si pudiera comentar lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? O sea, si se identifica que, ¿no? Desde el Ministerio de Economía no se está, no sé, a ver, desde el Ministerio de Economía hay una partida que no es suficiente para cubrir las necesidades del personal policial, la Defensoría no tiene injerencia frente a lo que haga el Ministerio de Economía, ni siquiera el Ministerio del Interior tiene injerencia frente a lo que haga el Ministerio de Economía. Son entidades autónomas, independientes. Cada una de ellas actúa en el marco de sus funciones. Pero lo que sí puede hacer es, como le digo, y eso es una cosa que de pronto no se reconoce su efectividad en su real dimensión, pero sí que a través de informes donde se identifica que, por ejemplo, como les decía, en el caso de los refrigerios, el monto que se estaba dando no era suficiente para, ¿no?, poder cubrir las 3 comidas diarias, sí, primero se identifica que hay un patrón de vulneración. ¿Cuál es el problema? Se identifican cuáles son las normas o a partir de las cuales se debería atender este problema y cuáles son aquellas que se están vulnerando. Y a partir de esa identificación, ¿no?, de esa descripción de un problema, de una vulneración, se elaboran en el marco de la norma recomendaciones. ¿A quién? A la alta dirección. Porque es la alta dirección la que tiene la potestad, digamos, de ordenar, intervenir, mandar o lo que fuera. Entonces, por ejemplo, frente al Ministerio de Economía, ciertamente la Defensoría del Policía no tiene ningún tipo de injerencia porque no dependemos del Ministerio de Economía. Pero sí podríamos, a través de informes, elaboración de propuestas de proyectos, de normativas, recomendaciones, dirigirnos a la alta dirección para
identificar que existe un problema y hacer una recomendación sobre qué cosa se podría hacer, ¿no? Y desde ahí, digamos, ya es potestad de la alta dirección intervenir. No es que tengamos directa injerencia sobre el Ministerio de Economía. O sea, eso sí, en realidad yo tendría que ser muy clara y decirle que no. Orgánicamente, de acuerdo a nuestro marco normativo de nuestras funciones, no tenemos, digamos, ningún tipo de injerencia o campo de intervención. Pero podemos, ¿no? Desde las actividades que realizamos en el ámbito de la prevención, promoción, incidencia, vigilancia, coordinación, gestión y articulación, visibilizar, identificar patrones de vulneración, ¿no? Y hacer recomendaciones dentro de lo que el marco de la norma a la alta dirección para que si esta, ¿no?, lo considera oportuna pueda intervenir, ¿no? Pero sí decirle que cuando es una cuestión de instituciones del Ejecutivo, bueno, depende, ¿no? O sea, depende mucho de cuál es el tema en el cual el Ministerio de Economía pueda tener injerencia. Bueno, espero haberle respondido de manera así general cuál es nuestro campo de intervención. Muchas gracias, doctora Claudia. Señores efectivos policiales, si tienen alguna otra pregunta, por favor, adelante. Bien, si no tenemos ninguna otra pregunta, entendemos que les quedó claro la información valiosa que nos ha brindado el día de hoy la doctora Claudia Rosas. Muchas gracias, doctora Claudia. Continuando con Muchas nuestra gracias. actividad del día. Bueno, Adelante, doctora. Disculpe. bueno, muchas gracias. Buenos días. Me despido. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias, doctora. Continuando con nuestra actividad del día de hoy, presentamos al abogado Gustavo Botetano Coronel, asesor legal de la Defensoría del Policía, que en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema pensión de retiro en la Policía Nacional del Perú. Adelante, doctor Botetano. Muy buenos días, Vivian. Voy a compartir el PPT, me confirma si se puede ver. A ver, ¿se visualiza bien, Vivian? Sí, doctor. Adelante. Sí, ante todo, muy buenos días, señor comisario de Caja de Agua, señor director de la Defensoría del Policía, abogada Claudia Rosas y personal oficial y suboficial de la Comisaría de Caja de Agua. El día de hoy voy a hablar un tema que, bueno, es importante porque todo personal policial al iniciar una carrera pública, que es la que inicia desde su egreso de la escuela o su tiempo de asimilación de la escuela, genera ciertos derechos. Y hoy día vamos a hablar del tema del derecho de la pensión de retiro. Ojo, la pensión de retiro del titular. ¿Por qué solo la pensión de retiro? Porque, ojo, el personal policial en carrera, en actividad, genera este derecho, siempre y cuando cumpliendo ciertos requisitos que establece la ley. Pero la pregunta importante, antes de hablar de la pensión de retiro, ¿qué es la pensión? Tradicionalmente, la pensión es entendido como que una entrega económica de una prestación, cierto monto de dinero en determinados periodos. Ese es el término práctico. Pero una definición más práctica que tenemos es la siguiente. El derecho a la pensión puede ser entendido como una cantidad de dinero de un organismo oficial. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de todo el personal policial que haya egresado de la escuela del año 1979 hasta el día de hoy, la entidad y el organismo que le va a pagar su pensión al momento de pasar a retiro es la Caja de Pensiones Militar Policial. Oiga, pero doctor, pero yo tengo un familiar que es del tiempo de la Guardia Civil, de la Guardia Republicana. Ah, ya, en ese caso son distintos, es un personal policial más antiguo. A ellos les paga Montepío. Pero hoy en día, a todo el personal que está en actividad en la actualidad, la mayoría, se les paga, en su momento, cuando pase a retiro, se les va a pagar su pensión por la Caja de Pensiones Militar Policial. Bueno, la siguiente diapositiva que vamos a hablar es de manera solo de reseña, ideas generales, porque actualmente, a nivel históricamente, existen 4 normas de pensiones. La primera norma de pensión es el decreto
el decreto de ley, la ley 13307. Es una ley que estableció las primeras bases de las normas de pensiones. Pero el pequeño detalle es que esta ley en su momento creó solo para el Ministerio de Guerra, que es lo que en su momento, hoy en día es el Ministerio de Defensa. Posteriormente, como punto 2, en el decreto ley 18081, se crea el estatuto policial. Y esta norma de pensiones, por primera vez en la historia, genera una norma exclusiva de pensiones a este personal policial. ¿Y en qué momento se creó? En el momento de la Guardia Republicana y la famosa, los tres cuerpos, PIB, investigación. Pero ¿qué nos compete hoy en día? Porque las dos primeras normas de pensiones a la fecha están derogadas. Y estas normas están derogadas no significa que no se aplican los beneficios y derechos. ¿Qué normas se aplican actualmente? Las que tenemos acá, sombreados con letras rojas. El punto 3, que es el decreto ley 19846 y el decreto legislativo 1133, que vamos a aplicar en estos momentos. Pero el pequeño detalle, ¿por qué existen dos normas de pensiones? Bueno, lo que sucede es que en el año 2012, en el gobierno de Humala, hubo un supuesto cambio normativo de pensiones. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el hecho importante de que existe una segunda norma de pensiones hoy en día? Lo que sucedió es que en esos años la caja de pensiones militar policial estaba a punto de entrar en quiebra. ¿Por qué? Porque en una pensión de un policía o personal de las Fuerzas Armadas, no se le pagaba bajo conceptos únicos, se le pagaban por leyes por separados. Entonces, al no ocurrir un tema de falta de presupuesto, un tema generaba desvengados y generaba retraso en el pago de pensiones. Y no estamos hablando de un personal policial, estamos hablando de varios. Entonces, la norma de pensiones que sigue vigente hasta el día de hoy es el decreto ley 19846. ¿Y a qué personal policial se le aplica? Personal policial que haya egresado de la escuela o asimilado después del año 1972. Y esta norma de pensiones por lo general establecía dos tipos de pensiones. Una para el personal masculino y otra para el personal femenino. Primero hablamos del personal masculino. Pero el pequeño detalle es acá, ¿por qué hacen diferencias de dos tipos de pensiones? Bueno, la norma de pensiones, que es este decreto de ley, es de un gobierno de facto, es del gobierno de Velasco, que estableció unas normas especiales para el personal policial y militar. Estableció más beneficios y más requisitos a ciertos beneficios pensionales. Para el personal masculino, como indica el punto 1, si el personal masculino tiene entre 15 y menos de 20 años, sería entre 15 y 19 años de servicios, bajo la vigencia de esta norma, tendrá derecho a una pensión no renovable. ¿Qué significa una pensión no renovable? Significa que la pensión, con que pase los años, aunque venga una ley de nivelación, de incremento, homologación, no se podrá incrementar. Esa es una pensión no renovable, pero es siempre y cuando que el titular tenga entre 15 años de servicio y 19 años. Pero la situación es diferente cuando tiene 20 años de servicios a más. Ahí es diferente. Ahí la pensión es renovable, pero en ambas partes. ¿Por qué? Miren, el personal masculino, bajo este régimen de pensiones, tiene un ciclo laboral. ¿Y cuál es el ciclo laboral del personal masculino? 30 años. Entonces, si llegas a los 30 años de servicios completos, tienes pensión íntegra cuando pases a retiro. Y el punto 2 hace referencia, pero si yo tuviera más de 20 años de servicios y menos de 30. El punto es entre 20 y 29 años. Eso en sí es una pensión renovable. En un futuro, si pasan a retiro y tienen una pensión renovable entre ese lapsus menos de 30 y más de 20 años de servicios, esa pensión sí será incrementada. Y el último punto, que es el punto más así, digamos, a los máximos grados. Bueno, supongamos de que hay tanto, por ejemplo, un suboficial técnico de primera, por lo general, su grado es en términos de pensiones de 2.310, si no me equivoco. Entonces, si este personal policial llega a los 30 años, le corresponde pensión completa, bajo cualquier circunstancia.
Pero ojo, vemos que en el punto dice y menos de 35. ¿Qué es lo que sucede? Miren, lo interesante de esta norma de pensiones es que establece ciertos beneficios. Pasando los 30 años de servicios, establece el beneficio del grado inmediato superior. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es de que si yo en un determinado momento he tenido más de 30 años de servicios y soy personal policial masculino y estuve apto para el ascenso, de acuerdo a la publicada en Águila 6, o una constancia del área de nombramientos de oficiales o de suboficiales, al momento de pasar a retiro, tendré el derecho de recibir la pensión del siguiente grado. ¿Y cómo es eso? Ejemplo, un técnico de primera recibe 2.310, tiene 32 años de servicios, postuló, estuvo apto para el ascenso para brigadier, no alcanzó vacante, entonces estuvo apto, tiene más de 30, entonces va a recibir la pensión de un suboficial brigadier, que sería 2.500, que es el momento a pasar a retiro. Situación parecida, pero con menos tiempo de servicios, es para el personal policial que tiene el personal policial femenino. Normalmente para el personal policial femenino la pensión renovable es menos, es a partir de 12 años y 6 meses y 19 años de servicios. Con la misma lógica, si el personal masculino bajo esta ley tiene entre 12 y 19 años, tendrá una pensión no renovable. Y como reitero, esta pensión no puede variar, es una pensión congelada por los años prestados. En el punto 2 hablamos del tema de la pensión renovable, pero por ambas partes. Así como el punto anterior, si el personal policial tiene entre 20 y 25 años, en el caso del personal femenino, recibirá ambas partes. Ejemplo, un suboficial de primera, con su sueldo la pensión de su grado es 2001 o 2010, si no me equivoco. Supongamos que una suboficial femenina tiene 25 años. Tiene 23 años de servicios. Es pensionable porque llegó el tiempo mínimo de 20 para una pensión renovable. Entonces, ¿cuánto voy a recibir? Miren, la pensión que es, en el caso del personal femenino, el ciclo laboral significa el tope es 25 años. Entonces, si un personal femenino pasa los 25 años de servicios, tiene pensión completa. Pero si el personal femenino tiene entre 20 y 24 años de servicio, que es menos de 25, recibirá una pensión renovable y recibirá un monto como que calculado en ambas partes, así el porcentaje por años. Así, ejemplo, si tenía 23 años y es una suboficial de primera, recibirá de pensión 1.900, más o menos, 1.800, 1.900, es un cálculo aproximado, pero recibe pensión. Y con la misma lógica, el punto 3, el personal femenino de cualquier categoría oficial o suboficial, si tiene 30 años de servicios a más y menos de 35 y estuvo apta para el ascenso, recibirá la pensión del siguiente grado. Ejemplo, supongamos que es un ejemplo, no creo que exista un ejemplo, una teniente que tiene 31 años de servicios, estuvo apta para el ascenso, no consiguió vacante para el grado de capitán, pero tenía más de 30, estuvo apta para el ascenso. Entonces, si pasa a retiro y se lo solicita, recibirá la pensión del grado inmediato superior, que sería de capitán, 2.700 creo que es. La siguiente norma de pensiones es la segunda norma de pensiones que sigue vigente. Ojo, la anterior norma de pensiones que mencioné, por lo general, así pongamos en la situación del personal policial de Caja de Agua, digamos que es el personal policial más antiguo, así técnicos, brigadieres, mayores, capitanes. ¿Por qué? Lo curioso de esta norma, que a la fecha solo tiene está vigente, tiene una antigüedad de 10 años. ¿Por qué? Desde el 8 de diciembre del 2012 se aplica para el personal policial que egresa o se asimila después de esta fecha. Ejemplo, supongamos de que un alumno postula en diciembre para la escuela y inicia la escuela, no sé, en San Bartolo, en Puente Piedra, e inicia sus clases en enero del 2013. A partir de esa fecha, a ellos se les aplica
esta norma de pensiones. El decreto legislativo 1133. Personal policial más antiguo se aplica la anterior norma explicada. Miren, lo curioso de esta norma es que es un poco, no establece muchos beneficios. Mejor dicho, ¿a qué me refiero? Si el personal policial, como indica el punto 1, no llega a los 20 años de servicios reales efectivos, no tiene derecho a pensión. Uy, pero ¿qué ocurre, doctor? ¿Qué pasa si no llega a los 20, llega a 18? Bueno, esta norma de pensión establece una curiosa modalidad de aportes. ¿Qué es lo que sucede? Los aportes, los pensionistas de este régimen de pensiones pueden transferir sus aportes a la AFP o ONP, según lo que establece esta ley. Y creo que ya viene una próxima modificación, es que si el personal policial llega a los 30 años de servicio. Otro tema que ha sido muy de beneficios bajo esta norma, la pensión que se le va a recibir al momento de su retiro será del 55%, no íntegra como la anterior norma. Pero lo curioso de esta norma es que llegado a una cierta edad de 65 años tendrá el derecho de un reajuste. Y como indica el punto 3, esta pensión, si tiene entre 20 y 30 años, recibirá la pensión por el tiempo prestado. Un ejemplo, supongamos que ya un mayor que está bajo esta ley, es un ejemplo, porque hoy a la fecha lo máximo que existe son tenientes y tenientes bajo esta norma de pensiones. Supongamos que un mayor postula bajo esta norma y la consolidada de un mayor es 3.200. Pero ojo, uy, pero si yo llego a los 30 no me van a pagar los 3.200, me van a pagar la mitad. Oiga, pero si yo me retiro con 29, eso es distinto, ahí me pagan ambas partes. Ejemplo, si es por 29 años, lo que le pagaría sería 3.000. Es por ambas partes. Es lo curioso de esta norma, como que ha establecido los aportes son diferentes, otra temática, pero la norma sigue vigente hasta el día de hoy. Y bueno, ¿alguna duda o pregunta antes de pasar a las situaciones especiales de las pensiones de retiro? Porque hay situaciones poco peculiares en ambos casos. ¿Alguna pregunta por los presentes? ¿Ninguna? Bueno, continuemos entonces. Bueno, a veces cuando hablamos de las pensiones de retiro ocurren situaciones un poco peculiares. ¿Por qué? Como mencionaron nuestros, por ejemplo, antecesora, hay situaciones que pueden afectar, ejemplo, ¿como cuáles? ¿Qué pasa si yo durante mi tiempo de servicio tuve bajas intermedias? No sé, ejemplo, estuve en actividad, pasé a disponibilidad, me pasaron a retiro y posteriormente me reincorporé por judicial. Entonces ahí se puede presentar una situación que haya aportes no reconocidos, porque ojo, mes trabajado, sueldo recibido, aporte descontado, porque todos si se dan cuenta en sus planillas virtuales, hay aportes descontados. Entonces, si yo tuve disponibilidad, pasas a retiro o bajas así, posiblemente hay a haber aportes no reconocidos. Eso hay que tener mucho cuidado porque puede afectar la pensión. Como punto 2, ¿puedo transferir los aportes de la AFP a los de, por ejemplo, yo anteriormente he sido civil y he tenido mis aportes de la AFP, ¿lo puedo transferir a la caja, a mi pensión? Sí, hasta la fecha solo existe para los del régimen del decreto ley 1133. Y como otro punto, que es, bueno, para el personal policial que es más antiguo, ¿se puede reconocer el servicio militar obligatorio para mi pensión? Sí se puede, no hay ningún inconveniente. Pero ojo, como defensoría hablamos en base a la norma. Existe un vacío en la norma que reconoce este tiempo de servicios porque no menciona qué entidad debe regularizar los aportes. Ejemplo, no dice si la caja lo tiene que regularizar o la policía. Entonces, respecto a este tema hay que tener mucho cuidado. Pero el servicio militar obligatorio no hay ningún problema. Si te lo reconocen con resolución, no hay ningún problema. Si te lo reconocen, te sirve para 30 y 35 y para CTS. El servicio militar obligatorio en esos aspectos no hay ningún problema. Pero para pensión, ahí sí hay un vacío legal. Y yo recomiendo analizar antes de presentar la solicitud para el incremento de pensión. Y bueno,
Esa es mi posición respecto al tema de la pensión de retiro. No sé si los presentes tienen alguna duda o inquietud del tema explicado. Estoy abierto a responder las preguntas. Señores efectivos policiales, ¿tienen alguna pregunta para el doctor Potetano? Si es así, por favor, adelante. Bien, si no tenemos ninguna pregunta para el doctor, entendemos que quedó clara esta información valiosa para ustedes. Bueno, a nombre del director general de la Defensoría del Policía, el doctor José Carlos Fernández Gamarra, agradecemos la ponencia de la doctora Claudia Rosas, del doctor Gustavo Botetano Coronel, como el señor mayor PNP Luis Murga Obregón, comisario de la comisaría PNP Caja de Agua, por su decidido apoyo a la realización de esta capacitación y, por supuesto, las gracias a todos ustedes por su participación y tan valioso tiempo. Muchas gracias, comisario Murga. Muchas gracias.